Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN, 8:26 minutos de la mañana. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. En esta parte del programa vamos a hablar de salud mental, sobre todo en tiempos de pandemia. María Virginia González, destacada psiquiatra, está con nosotros acá en el estudio. Doctora, muy buenos días, gracias por estar acá. Buenos días a ustedes, gracias por recibirme en este día. Es un placer compartir con cada uno de ustedes. La doctora además es psiquiatra, especialidad en psiquiatría forense, algo que yo creo que es muy necesario en momentos en que se viven altos picos de violencia en medio de la pandemia, así como también altos picos de ansiedad y depresión, producto del mismo encierro que está causando la pandemia. Doctora, ¿cuál es la panorámica general en materia de salud mental y emocional para la gente que está viviendo encierro, cierre de sus negocios, ansiedad porque no quiere contagiarse o tiene personas que han muerto por COVID, falta de dinero? ¿Cuál sería la panorámica general que está viviendo la gente en momentos como este, doctora? La realidad es que a pesar de que tenemos un año en confinamiento y que muchas personas se han acostumbrado y han entrado en la onda del cambio, muchas personas todavía están en incertidumbre por esas mismas causas que tú mencionas, el desempleo, cierre de negocios y por no saber exactamente qué va a suceder en los próximos días. En estudios que se han realizado, no solamente en República Dominicana, sino a nivel mundial, los síntomas ansiosos han incrementado 10 hasta 20 veces más posterior al confinamiento. Cuando hablamos de síntomas ansiosos nos referimos a taquicardia, sudoraciones e incluso otros síntomas que no son tan claros como el postergar, procrastinar. Y se le dificulta a muchas personas el tener una planificación desde casa para poder realizar sus labores cotidianas, no solamente a nivel familiar, sino en cuanto al trabajo o la vida académica. Entonces sí, la ansiedad y la depresión son las dos enfermedades mentales que más azotan a la población dominicana durante la pandemia. Precisamente, doctora González, hoy un destacado periódico de circulación nacional da algunos datos que surgen de un estudio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en donde señalan, entre otras cosas, que 38.7% de los consultados, entiendo ellos, consultaron a 1.600 dominicanos, está presentando lo que se llaman ataques de ansiedad. Y a mí me gustaría que usted nos explicara en qué consiste un ataque de ansiedad, cómo diferenciarlo de una situación habitual de estrés o de angustia, precisamente por las situaciones que estamos viviendo. Realmente la ansiedad como síntoma, o sea, la ansiedad sola, es parte normal del funcionamiento de un ser humano. Si no te produjera ansiedad el realizar cualquier función, entonces no te pospondría a hacer las cosas mejores, o sea, no te determinaras, no te planificaras. Ya cuando la ansiedad se convierte en disfuncional, es decir, tiene problemas en el área académica, tiene problemas en el área laboral, produce incluso problemas en las relaciones interpersonales, y hemos visto cómo la irritabilidad social ha crecido y cómo la ola de violencia azota a la población dominicana. También podemos ver cómo las personas han tenido problemas en las relaciones de pareja. Entonces, ya cuando la ansiedad se convierte en disfuncional y no te permite desarrollarte en una de esas áreas, entonces le llamamos patológica. A lo que se llama ataque de ansiedad se refiere a los ataques de pánico. Es esa sensación inminente de muerte o esa sensación de que vas a perder el control o la cordura, y entonces comienzas a sentir síntomas físicos que incluso pueden imitar un problema cardíaco, porque la gente se le acelera el corazón, a veces tienen calambres y dolores en los brazos, pueden incluso tener pérdida postural posterior a un mareo, en fin. Es toda una sintomatología física que impide que la persona en ese determinado momento pueda ejercer sus funciones. Entonces tenemos asentismo laboral, tenemos menos productividad, y muchos empresarios y muchos dueños de negocios incluso han tenido que dejar que muchos de sus empleados tengan que salir a sus casas para que puedan relajarse y entonces buscar asistencia. Lo que sí hemos visto es que las personas buscan asistencia de psicología y también de psiquiatría, pero todavía hay una población que no tiene la capacidad monetaria para cubrir sus gastos para las consultas de psicología y de psiquiatría, y eso realmente es lamentable. María Virginia, empleaste el término que yo tengo acuñado, que mejor define esto: incertidumbre. Incertidumbre. Preocupación, estrés. Mi pregunta va referida al temor de la gente a enfermarse del coronavirus. Yo he visto en otros países, especialmente en España, que han estado renunciando a una serie de funcionarios y de políticos y de alcaldes
porque llega la vacuna y ellos se la administran primero, sí, y a sus familiares. Y si va a un asilo de ancianos, se vacuna a los envejecientes, al personal de enfermería, pero cada quien lleva a su familia y la vacuna. Esa preocupación, ese temor a contraer el miedo, conduce a acciones desesperadas. Sí, y entonces esa misma preocupación trae otras situaciones. Hemos visto, aparte de la ansiedad y la depresión, como síntoma principal, no sé si ustedes recuerdan al principio del confinamiento, una alteración del sueño. Personas que no pueden conciliar el sueño o no pueden mantener el sueño o tienen varios despertares durante la noche y se despiertan a 3, 4 de la mañana y ya no pueden seguir durmiendo. Entonces, cuando tú no duermes, tienes problemas con el ánimo, estás más irritable y durante el día no puedes funcionar. Para los que se pueden quedar en casa, eso no representa una problemática tan grande como para los que tienen que salir temprano a realizar funciones a nivel social. Entonces, el problema con el sueño, yo creo que ha sido la causa principal por la cual muchos dominicanos han salido a buscar ayuda de consultas de salud mental. Ya cuando estamos en la evaluación integral del individuo, entonces nos damos cuenta que ese problema del sueño no es un problema primario, sino que es más bien producto de la ansiedad y del miedo a contraer la enfermedad. Aunque hemos visto ya que una parte de la población ha perdido el miedo y por eso ha bajado la guardia. Y por eso la Organización Mundial de la Salud recomienda todavía, y seguimos recomendando como país, que sigamos tomando las medidas de precaución. Lavado de las manos regular, el uso de la mascarilla obligatorio, mantener la distancia física más no social, porque también se han dado casos de personas que se han alejado de familiares, de amistades y que se han encerrado por miedo a contraer la enfermedad. Y nosotros como seres humanos somos entes sociales que necesitamos interactuar. Por eso se recomienda también el hecho de que las personas mantengan la interacción a través de llamadas de WhatsApp, a través de las plataformas virtuales y sigan funcionando de manera adecuada. Doctora, la violencia dentro de las casas, violencia contra niños, contra mujeres, esta ira desatada a lo interno de los hogares. Ha incrementado bastante. Y la gente pensaría, ¿y por qué ha incrementado la violencia, sobre todo intrafamiliar? A mí me gustaría empezar definiendo la violencia porque a veces las personas entienden que la violencia solamente es si hay una agresión física. Y es importante destacar, según el informe de violencia de la Organización Mundial de la Salud, la definición que la organización da para que se pueda ver de una manera holística, integral, es que la violencia es el uso deliberado de la fuerza física o del poder. Eso hay que tomarlo en cuenta, de la fuerza física o del poder, en contra de una persona, en contra de sí mismo, en contra de un grupo o en contra de una comunidad. Y esta forma de violencia, sea física o en el caso del poder, puede ser manifiesta en forma de amenaza, de gestos o incluso en forma de acciones que puedan sugerir violencia. Y este tipo de comportamiento entonces lleva o podría llevar a un daño físico, a la muerte o incluso problemas en el desarrollo, no solamente del individuo, sino el desarrollo de la sociedad, porque las sociedades que son valoradas como violencia se estancan en el desarrollo económico también. Las personas víctimas de violencia acuden más a los centros de salud y eso cuando tú haces todo un conteo de lo que implica el brindar una atención de salud a nivel público, implica costos de cama, implica ocupación de lugares, implica uso de recursos en cuanto a fármacos, en caso de que tengan que utilizar un quirófano, e incluso también la percepción de una sociedad violenta hace que disminuya las inversiones internacionales. O sea, hay organismos internacionales que no quieren invertir en un país que sea considerado violento. Ya en el caso de la violencia intrafamiliar, el tiempo en el hogar, en algunos casos hay uno de los miembros que está en desempleo. En algunas comunidades no tienen espacio para que cada quien esté en su lado desarrollando diferentes funciones. Entonces, más tiempo juntos implica más roce, más discusiones y por ende mayor violencia. Doctora, uno de los datos también de este informe que le comento habla de que 20% de la población dominicana ha experimentado durante esta pandemia síntomas de depresión. Dicen síntomas típicos de depresión. ¿Cómo identificar esos síntomas típicos de depresión y qué hacer al respecto? Excelente. La depresión tenemos que tener en cuenta
Voy a decir algunas cosas que no son para que la gente entienda. A veces la gente entiende que depresión es estar triste. Tú puedes tener cualquier síntoma, porque en cualquier momento nosotros podemos sentirnos tristes o podemos llorar, y eso no es necesariamente depresión. Para ser llamado depresión tiene que haber la combinación de unos síntomas que perduran en un periodo de tiempo y que nos produce disfunción. ¿Cuáles son esos síntomas? Hay 2 síntomas importantes. Uno es la tristeza, definitivamente, casi todo el día, casi todos los días, por un periodo mínimo de 2 semanas. El otro síntoma importante que la gente a veces lo tiene con más frecuencia que la tristeza, pero no lo toma en cuenta, es lo que le llaman la pérdida del placer, anedonia. A nivel médico le llamamos así, pérdida del placer. Entonces tú tienes una señora o tú tienes un señor que los fines de semana le gustaba jugar tenis o le gustaba jugar dominó en la esquina, pero ya no siente placer haciendo eso. Una señora que se cuidaba su apariencia física, que se cuidaba el pelo, que siempre andaba maquillada, pero ya no siente el deseo de hacer eso. O incluso en el área sexual ya no siente el deseo de tener relaciones sexuales. Entonces casi todo el día, casi todos los días, por lo menos un periodo de 2 semanas. Entonces tú tienes uno de esos 2 síntomas. Aparte tú puedes tener problemas con el sueño, ya sea para conciliarlo, mantenerlo o despertar temprano. Problemas con el apetito, personas que dicen que ya no sienten apetito, pérdida de peso sin estar a dieta. También uno de los síntomas que la gente tiene que tomar en cuenta, sobre todo los jóvenes que están en las universidades, que es muy común que pase, comienzan a tener problemas en el área académica, a bajar la nota. ¿Por qué? Porque ya no se concentran, tienen problemas con la memoria, ya refieren que leen una misma página 1, 2 o 3 veces, pero no retienen. Y en el caso de las mujeres es muy común lo que son las sintomatologías físicas. A veces no te manifiesta la tristeza de manera clara, pero sí te dice que tienen dolores en las articulaciones, que tiene dolores en la rodilla, que tienen dolores en la espalda baja, dolores de cabeza, pero todo eso se debe de evaluar de una manera integral. Y una de las cosas más preocupantes son los pensamientos de muerte, sí, las ideaciones suicidas y los intentos suicidas, que también es una de las formas de violencia, pero una violencia contra sí mismo. Doctora, qué bien ese enfoque final, porque yo quisiera preguntarle los problemas de la mente, el asunto de la salud mental. Eso no se trata así con remedios caseros, como si fuera un dolor muscular. Entonces yo quisiera algunas recomendaciones de parte suya para la gente o los familiares de los que tengan algunos de esos síntomas. Yo recuerdo que existía Aurora, creo que se llamaba, una plataforma que tenía salud pública para orientar y para dar asistencia. No sé si eso se mantiene, pero por los números que daban, que sé yo cuántos miles, parece que era una herramienta a manos importante. ¿Qué recomendaciones usted podría darnos para una gente que no puede ir a una consulta, que no puede tener la facilidad de acercarse a María Virginia? Lo primero que tenemos que saber es que los problemas mentales tienen un origen biológico, tienen origen psicológico, origen social, porque hay que romper algunos estigmas que la población todavía tiene con respecto a las enfermedades mentales. Hay comunidades que todavía piensan que eso es posesiones, hay comunidades que todavía piensan que eso es algo de tú poner de tu parte, y la realidad es que tenemos enfermedades mentales que son origen genético, familiares nuestros que también padecieron esa enfermedad y por carga genética nosotros tenemos esas mismas alteraciones biológicas, o después de algún estrés social importante como la pérdida laboral, como la pérdida de una pareja, en fin. O sea, hay muchas causas que podrían explicar la enfermedad y la forma de tratarla va a depender de una evaluación individual. O sea, lo que le funcionó a Carla no le va a funcionar a Pedro, claro, por lo cual es importante una evaluación integral. Cuando me refiero a una evaluación biológica, tener en cuenta que hay personas que presentan síntomas psicológicos, pero por una enfermedad física. Claro. Es decir, luego de un accidente cerebrovascular, luego de una enfermedad cardíaca, luego de un problema renal, presentan síntomas de ansiedad o presentan síntomas de depresión, o personas que tienen problemas de hipotiroidismo y sabemos que el hipotiroidismo produce depresión. Entonces lo que tenemos que hacer es acudir a un centro de salud para una evaluación física. Luego de que esa evaluación física se realiza y sabemos que no hay un problema en el cuerpo que pueda explicar esa sintomatología, entonces
esa persona, ese personal de salud que lo evalúa físicamente, hace un referimiento, ya sea psicología o psiquiatría, pero lo primero es la evaluación física. Nunca asumir que es una enfermedad mental sin haber hecho una evaluación física. Entonces, lo que podría ayudar es entender, primeramente, que si tenemos cualquier problema de salud, lo primero es acudir a la atención primaria, y es un reto que tiene el Ministerio de Salud Pública, fortalecer el primer nivel de atención para que las personas acudan en la comunidad y puedan recibir ayuda ahí en la comunidad. Ya si en la comunidad no se puede resolver esa problemática, entonces se escala al segundo nivel, y el segundo nivel escala al tercer nivel. El problema es que aquí la gente acude directamente al tercer nivel, y por eso no puede recibir la atención adecuada. Entonces tampoco automedicarse, ni beber té, ni llevarse de que yo leí un post en Instagram que yo tengo que beberme tal rama, que eso es muy común, ustedes ver personas que dicen, que yo vi en Instagram un post que decía combina tal hierba con tal hierba y se lo beben. No. Las enfermedades buena recomendación mentales, hoy viernes, por cierto, no se beban nada. No se beban nada. No beban hoy fin de semana, doctora. Sí, está triste, sí, es así. Tenemos que despedir ya la entrevista. Le agradecemos enormemente. Siempre se nos ha acabado el tiempo, valiosísimos sus aportes acá en Despierta con CDN, sobre todo en estos momentos donde la gente tanto lo necesita. Que tenga muy buenos días y feliz fin de semana. Gracias, igual a ustedes. Hacemos pausa.